Preséntese Bien. ante los consejeros, cuéntenos su estado familiar, antecedentes profesionales. Perfecto. Soy Guillermo Matías Puig, abogado, especialista en Derecho Penal, 34 años, casado con María José, padre de Martina y de Tomás, egresado en el 2008 de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Tucumán. Desde el 2011 ingresé por concurso de ayudante judicial al Poder Judicial. Ingresé en la por entonces Fiscalía Octava. Desde el 2013 y hasta marzo de este año me desempeñé en la Cámara Penal, en la Sala 4. Era relator ahí. Y desde marzo hasta aquí me desempeño en el Centro de Especialización y Capacitación Judicial, como capacitador penal. He rendido este concurso, es la segunda vez que rindo. En el anterior había llegado a esta etapa también, pero en sexto lugar en esa ocasión. Y bueno, eso, básicamente. Esto es un camino de aprendizaje. Bueno, está a disposición. ¿Ejercicio libre cuánto? Ejercicio libre muy poco tiempo, entre 2010 que me matriculé y octubre del 2011 que ingresé al Poder Judicial. Consejero Castillo. Gracias, presidente. Felicitaciones, doctor. Gracias. Yo quería saber cuál es el criterio que usted como juez manejaría esta problemática de las usurpaciones. Bien. Primero, a ver, cada caso tiene que ser particularmente considerado, no sea en la temática de las usurpaciones como en cualquier caso que llegue a la vista del magistrado. No, en ese sentido soy bastante enemigo de los clichés, ¿no? Creo que hay que imbuirse y sobre todo, al menos bajo esta estructura donde el juzgado de instrucción sigue como tal y es el contralor principal de los pedidos de las fiscalías de instrucción, hay que hacer prevalecer las garantías de todas las partes involucradas. Partiendo de ahí y de cada caso en particular, tenemos que estar a la verosimilitud del derecho de quien invoca ser poseedor o titular registral del inmueble, y en tal caso, y siempre que sea requerido, disponer la restitución en caso de que se estime corresponder. Hay que ser muy cuidadoso ahí también con la particularidad de la temática y con las garantías de quien aparece como usurpador también. No, a ver, hay una resolución del Comité de Aplicación del Pacto de Derechos Sociales, Económicos y Culturales que ha sido tomado por la Corte local en el sentido de asegurar tanto el derecho al recurso como el derecho a ser oído, sobre todo de la contraparte, previo a el dictado de cualquier medida, que en este caso es un lanzamiento y que puede tener consecuencias directas en el sujeto que es imputado como usurpador en este caso. Creo que hay que tener un rol activo en ese sentido de asegurar la posibilidad de no solo el derecho de defensa, sino particularmente el derecho a ser oído de la otra parte, previo a la ejecución de la medida. Una medida de una gravedad no solo particular, sino social. Es una problemática que, como muchas de las que nos toca intervenir como Poder Judicial y particularmente en el fuero penal, tiene una génesis de dificultades sociales postergadas, de derechos sociales postergados, donde a nosotros ya nos viene el jarrón roto, por lo cual no está de manera directa en el juez resolver la cuestión social, lo que hace a la política social, pero sí por lo menos tener el cuidado necesario para que el daño no sea superior al que ya se ha producido. Doctor, nosotros estamos pronto a implementar también ya en toda la provincia el nuevo Código Procesal. Sí. Todavía seguimos discutiendo algo a pesar de que en Concepción opera un solo colegio de jueces.
pero todavía hay gente dentro de la justicia que está discutiendo que debería haber 2 colegios de jueces. Quiero que colegio de jueces de garantía y colegio de jueces de sentencia o de juicio. Quiero que me dé su opinión, pero privada, ¿no? Salvo las particularidades que hacen a los jueces de ejecución específicamente, y también en parte a los jueces de menores, a los jueces de niños, niñas y adolescentes, yo no veo óbice para que tengamos que establecer un criterio diferente al que se está trabajando, más teniendo en cuenta que Concepción en estos 4 meses viene arrojando resultados ya no prometedores, muy buenos resultados prácticos. He escuchado achacarle críticas a Concepción del estilo de, bueno, está todo bien, pero todavía no han realizado debates orales, sin tener en cuenta que Concepción ha arrancado de 0 hace 4 meses y que tener un debate oral en 4 meses en el sistema actual es poco menos que fantasía, con lo cual pedirle a este nuevo sistema un debate oral en 4 meses parece un exceso también. No interpreto razón alguna para... También hay juicios que se están terminando, causas que se están terminando por otros medios. Sí. Más de 100 resoluciones definitivas informaron la semana pasada en el marco de 1000 audiencias en 4 meses. Es un nivel de respuesta muy importante en muy poco tiempo. Y volviendo a la pregunta original, no veo motivación alguna. Entiendo que esto puede generar algunas dificultades desde la superestructura de pensar igualación de salarios y quizás algún planteo de haber aplicado para un cargo distinto de las tareas que ahora tocan cumplir, pero entiendo que uno es juez de la Constitución y que lo demás se puede ir solucionando, que no constituye un óbice real para la tarea del día a día. ¿Alguna otra pregunta? Sí. Doctor, ¿qué tal? ¿Cuáles son los temas que más te preocupan si llega a ser juez? ¿Qué ocurren en la sociedad y que se pueden judicializar? A ver, planteado así suena como a qué me asusta, y la verdad no. La preocupación. Desde el juzgado de instrucción específicamente me resulta sumamente preocupante o de ocuparse todo lo atinente a las medidas cautelares en relación a la privación de la libertad. Tenemos una crisis carcelaria y comisarial evidente que en gran parte es fruto de no haber sabido dar respuestas a esta temática, la prisión preventiva, y esto es un problema que escapa a Tucumán, es cuanto menos argentino y más grande desde México hacia aquí. Compartimos esta problemática, donde el encarcelamiento preventivo se ha convertido en una medida de inusitada aplicación y que nos da por resultado tener establecimientos carcelarios, en nuestro caso comisarías colapsadas. Sí reconozco que se está haciendo un trabajo muy a conciencia hoy, sobre todo de parte de algunos magistrados en particular que ponen limitaciones coherentes en la imposición de esta medida. Pero sí, creo que es la temática que más preocupación o ocupación me puede generar en ese sentido. Y por ahí es con la que más ligado estoy desde mi formación, desde la tarea docente, desde la investigación. La cuestión carcelaria es un tema que trabajo hace más de una década. ¿Por qué hay tanta prisión preventiva, como usted dijo, desde México hacia abajo? Un poco como respuesta a un reclamo social. ¿Sí? Y ahí entramos a debatir si tenemos que abocarnos a la tarea de dar lo que la sociedad nos pide o lo que la sociedad efectivamente necesite. Creo que tenemos que tratar de trabajar en este último sentido. Y un poco por falta de herramientas en algún momento que nos diesen la posibilidad de aplicar la imaginación. Hoy, el código con el que trabajamos nosotros nos da mucho lugar a trabajar con alternativas. Hoy tenemos pulsera electrónica, hace 5 años no trabajábamos con eso en la provincia, con lo cual la prisión preventiva debería quedar relegada a casos de extrema necesidad. Mientras tanto, a ver, el peligro de fuga o de entorpecimiento del proceso entre lo que es la clientela habitual del fuero penal
es ínfimo o no existe, se puede dar en casos muy particulares, pero después no, lo que tenemos es una clientela de bagatela que no amerita, y esto sentado aquí, que no amerita medidas extremas, ¿sí? Salvo en casos muy puntuales. Y tenemos, a ver, hoy también llegan, o están empezando a llegar, muchos menos casos de intervención de bagatela, de intervención ridícula, a partir de las alternativas de abordaje temprano del conflicto. Esto también va a ayudar a descomprimir. Me parece que vamos en ese camino de descompresión del sistema y de poder ocuparnos de las cosas a las que realmente no le encontramos otra solución que la intervención penal. Quizás el incremento, si le encontramos una razón al incremento de la prisión preventiva en los años anteriores, puede ir por este lado. Y también me parece que el sistema adversarial nos va a permitir poner sobre la mesa todos los elementos. Reitero, hay magistrados que ya lo están practicando en este momento con la oralización de los pedidos. Nos permite poner sobre la mesa al instante las cartas de todos los jugadores del proceso y dejar de recurrir a los clichés y a las fórmulas sostenidas en el tiempo que también llevaban a la repetición de la resolución. Hoy se particulariza cada caso, el nuevo sistema también va a posibilitar esta particularización y vamos a poder tomar decisiones cada vez más ajustadas al caso en particular. La modalidad de trabajo y la carga de trabajo también se modifica en este sentido y ya desaparece la excusa de la sobrecarga también. ¿Contesto la pregunta? Sí, doctor. Hablando del tema cautelar, independientemente de que cada caso es un caso distinto de otro, tiene sus particularidades, usted llega a ser llega al cargo después de la instrucción, bueno, usted va a tener que resolver seguramente muchos pedidos de medidas cautelares que van a hacer los fiscales, ¿no? Prisión preventiva, por ejemplo. En el marco de la resolución de la prisión preventiva, usted va a tener presente, por supuesto, los elementos procesales, los elementos jurídicos. Usted, dentro del condimento de cosas presentes que va a tener en cuenta para dictar una medida cautelar de restricción de libertad, ¿tendría presente, por ejemplo, la opinión pública? No entiendo por qué lo haría, digamos. No, a ver, vuelvo a lo mismo. La magistratura, en general, más allá del cargo particularmente concurso, está destinada a resolver caso a caso. Y no entiendo, por lo menos así, que no tenemos la función de resolver aquellas cuestiones que deberían haber sido responsabilidad de los otros poderes del Estado para que el hecho no llegue a este punto. Sí tenemos aquello de evitar las consecuencias ulteriores, y ahí entra a jugar la medida cautelar. Pero, si la sociedad lo que me está pidiendo es una prisión preventiva por la repercusión que ha tenido el hecho en particular, esto no debería ser un condimento en sí. No, a ver, sí creo que esto hay que trabajarlo, pero hay que trabajarlo, y también entiendo que se viene haciendo, desde una política comunicacional y desde lograr explicar a la sociedad cuál es la tarea para la que estamos destinados, de cuáles son los límites de esta tarea, cuál es el alcance y hasta dónde realmente puede tener repercusión una sentencia. Es muy poco probable que una sentencia en particular, y más una sentencia de una primera instancia en un fuero penal, vaya a generar un cambio significativo a nivel social. Sí, vamos a cambiar la vida de la persona sobre la que recae, de su núcleo social, de la contraparte, pero socialmente es limitado el efecto. En ese sentido, lo que tenemos que explicar es que una prisión preventiva tiene por destino asegurar el proceso. No tiene tampoco por destino asegurar la pena. Porque si no, también nos enfrentamos, en el caso contrario, a dictar una prisión preventiva, y hablemos en este sistema en el que estamos trabajando, a dictar una prisión preventiva hoy y que en 6
8 años, dictemos una absolución. Y ahí también hay que explicarlo. No sería tanto, ¿no? Por supuesto. Ahí también hay que explicarlo. Hay que explicar esta discordancia. Me parece que hay que imprimirle coherencia al proceso desde el primer momento. Y sí, explicar a la sociedad para qué estamos. En esto, a ver, repasaba la entrevista del concurso anterior y en ese momento hablábamos un poco de comunicación institucional y del CIJ, del Centro de Información Judicial a nivel nacional, y todavía no teníamos la dirección de comunicación a nivel corte. Hoy sí la tenemos, con un trabajo muy interesante, donde la sociedad empieza a tener información de primera mano desde el Poder Judicial de cuál es nuestra labor. En esa vía hay que continuar y hay que brindarnos en ese sentido a explicar qué es lo que hacemos, asumiendo errores, obviamente. ¿Usted entiende que el juez tiene un poder contramayoritario? ¿En qué sentido contramayoritario? Contramayoritario, o sea que las decisiones que puede dictar pueden no agradar a la mayoría. Totalmente. de la opinión pública. Sí, creo que puede ser así. Y creo que incluso debe ser así llegado el caso. Sí. A ver, no estamos acá para agradar, estamos para tomar decisiones ajustadas a derecho. Yo creo que la pregunta va hacia otro lado. No es hacia la información a la sociedad, sino va hacia la permeabilidad a la presión de la opinión pública en la toma de decisiones. Ujú. ¿Usted sería permeable a la opinión pública? Porque hay casos penales que son de resonancia pública, Sí. donde muchas veces se supone que el juez toma decisiones presionado por la opinión, más allá de la cuestión jurídica propiamente. Sí, lo entiendo. ¿Cómo se ve usted ante una situación No. de un caso mediático A ver, en toma de decisiones como la prisión preventiva? Obviamente como juez no me ha tocado tomar decisiones hasta el momento, pero sí me ha tocado participar en causas de suma relevancia mediática. No, en ningún momento dentro del estrecho ámbito de discrecionalidad que podía tener uno, la opinión pública apareció como un factor a tener en cuenta sobre el ámbito de decisión. Obviamente es un elemento en el día a día de uno, ¿sí? Más en una sociedad relativamente pequeña como Tucumán, donde prácticamente nos conocemos todos. Pero no creo que deba tener, ni que vaya a tener particularmente en mí una influencia ni decisiva ni parecida. Sí. Sí. Buenas tardes, doctor. Felicitaciones. Gracias. Y me gustaría conocer su opinión respecto al desafío que vamos a tener que enfrentar en enero del próximo año con la ley de persecución de narcomenudeo recientemente sancionada. A ver, voy a adelantar que no me parece atinada la decisión. Si bien el narcomenudeo tiene particularidades, es parte de una cadena mucho más amplia que encuentra acá solamente parte del fenómeno. En lo que a la tarea específica implica, requiere de una estructura que entiendo vamos a tener que adaptar o desarrollar a nivel institucional. Requiere de una formación de las fuerzas que escapa específicamente al Poder Judicial, pero en la que deberíamos trabajar coordinadamente. Pero hasta ahí son todas cuestiones solucionables. En todas las jurisdicciones donde se viene aplicando, no ha modificado el marco inicial, al menos. No vamos a decir que no funciona. Si medimos en tasas de estadísticas o de efectividad específica, probablemente encontremos resultados. Ahora bien, el marco inicial por el cual se ideó trabajarlo de esta manera no se ha modificado. No hay menos microtráfico, no hay menos kioscos, no hay menos adictos, con lo cual la solución no parece haber dado frutos. Pero, vamos a lo que decía antes, queremos solucionar desde el Poder Judicial y desde una transferencia de competencias judiciales problemáticas que tienen una génesis muy anterior a nuestra intervención. En general, el microtráfico específicamente está asignado por una serie de problemáticas sociales que alimentan el ingreso no solo del adicto, porque además cuando hablamos de microtráfico en general vamos a hablar de drogas de mala monta. No estamos hablando ni de drogas sintéticas ni de
estupefacientes de máxima pureza. Estamos hablando de Paco, estamos hablando de alita de mosca, estamos hablando de marihuana como caso de más calidad, por así decirlo. Estamos hablando de la droga que en general termina cayendo y afectando a la periferia. Esa misma problemática que afecta a ese adicto y que en general genera las condiciones propicias para que caiga en la adicción son las mismas que trabajan en quien termina ingresando en este mercado para la distribución, para la venta, para el sostenimiento. Y tengo una llegada más personal a esto. Yo soy nacido en Chaco, por ahí lo hubiese hecho. Tengo parte de mi núcleo social todavía allá y un muy amigo que trabaja en una fiscalía de microtráfico a nivel provincial. Y los allanamientos son por 2 bochas de marihuana, por 40 dosis de Paco, ¿no? Sinceramente me cuesta pensar que esto pueda llevar a contribuir de alguna manera en una lucha integral contra el fenómeno, ¿no? Gracias, doctor. Gracias a ustedes. Gracias. Permiso. Doctor, ¿primera entrevista? No, tercera. Estuve ya en una terna para Concepción, para la Fiscalía Quinta, creo que. ¿Dónde vive usted? Vivo acá en Capital, pero soy oriundo de Simoca. Y tengo mi familia ahí, así que cuando ejercía la profesión iba por todos los centros judiciales. Sí. Sí. Bueno, a disposición del consejero de la Doctor, la primera pregunta es de índole personal. Sí. ¿Por qué usted quiere ser juez de un penal y cuál cree que puede ser su aporte al servicio de justicia? Bueno, quisiera ser juez de instrucción penal porque quería buscar un cambio de rol de lo que hacía, digamos, como abogado litigante al principio. Ahora me desempeño en la unidad fiscal de delito contra la propiedad en Concepción. Estoy viviendo lo que es el nuevo sistema y creo que desde el juzgado, siendo que acá en Capital todavía no está funcionando el nuevo sistema, creo que se podría hacer se podría aplicar, digamos, lo que se está instruyendo allá, básicamente porque en Concepción el trabajo que se hizo fue un trabajo largo, que sí se pudo llegar a eso, porque hubo mucho compromiso de defensa, fiscalía y juzgado. Creo que es lo que tendría que pasar acá y bueno, tengo muchas ganas de hacer un aporte en ese sentido. Y bueno, básicamente si Capital quiere instaurar el nuevo sistema como está funcionando en Concepción, debe mirar Concepción, saber cómo se ha dado en Concepción. Hubo un fuerte compromiso antes de que se inició eso. Básicamente limpiar las cámaras, tratar de descongestionar la sala, que es lo que después genera el problema de que no se puede volcar al nuevo sistema todas las causas que ya estaban en trámite. Si la idea es que empiece con carga cero y todavía tenemos causas en trámite, lo primero que hay que hacer es trabajar en ese sentido, buscar, como le digo, un compromiso institucional de parte del Ministerio Público, de decir, bueno, buscar una salida alternativa, algún procedimiento abreviado, si es que se puede, una suspensión del proceso penal a prueba, o que en esa audiencia ya se fije la fecha de juicio. Ese creo que sería el primer trabajo que hay que hacer. Y bueno, siempre voy a hacer referencia a Concepción porque es lo que estoy transitando. Acá en Capital se ha comenzado a trabajar en ese sentido, ya está funcionando la unidad de atención temprana. En esa unidad de atención temprana, como el volumen es muy alto, están ingresando aproximadamente 600 causas por día. Entonces, con ese volumen, se espera que para que el sistema funcione, en esa unidad debería filtrar el 70% de esas causas.
ya sea aplicar criterios alternativos o el archivo si es que es una cuestión no penal. Pero ahí es muy importante el trabajo que está haciendo el Ministerio Público en ese sentido, porque si bien es cierto en esa etapa temprana, también se busca que se genere desde ese momento el acceso a la justicia. ¿Por qué? Porque la gente cuando tiene un problema, lo único que conoce es la comisaría o el CAPS, o sea, está entrando el justiciable por donde no debería primero a buscar la solución. Por ahí hay una señora que denuncia el robo de una garrafa y son casos que claramente, si uno analiza, la Fiscalía cuando pasaba eso antes, la Fiscalía decía, bueno, no se investigaba o directamente no se le daba una solución. Ahora, desde esa unidad de atención temprana, se están haciendo derivaciones, asistente social, o hay personas que denuncian, por ejemplo, consumos problemáticos, se deriva a salud mental. Entonces se están haciendo esas derivaciones que la gente no desconoce, que tiene esas opciones y esas posibilidades. Entonces lo importante que desde esa unidad de atención temprana se genere el acceso a la justicia, digamos, de las personas. Y desde esa manera, como está transitando, digamos, inicialmente acá en Capital esa unidad, está haciendo las distribuciones. Allá en Concepción, esa unidad ya hace conciliaciones, mediaciones, y cuando no es posible solucionarlo, recién los mandan a las fiscalías especializadas. Acá esta unidad, como es nueva, todavía no está haciendo ese trabajo. Pero bueno, Concepción está trabajando muy bien, ya van 1050 audiencias aproximadamente. Audiencia de juicio ya hubo, o ayer creo que fue la primera. Y bueno. Perdón, hay una pregunta. ¿Usted cree que el sistema adversarial tiende a llegar al juicio o concluyen con los sistemas alternativos? No. Los medios alternativos, ¿por qué y qué opinión le merece? Para que funcione el sistema adversarial deberían solucionarse antes todos los casos, la mayoría por lo menos, y solamente lo que llegaría a juicio como sistema de filtro, los casos más graves, los casos más resonantes, los casos que homicidios agravados, cuestiones que sean de mucha importancia y trascendencia. Todas las unidades fiscales tienen ese compromiso. En el sur también las unidades fiscales, las unidades del Ministerio de la Defensa, y se están tratando de buscar la solución. Si bien es cierto, han quedado cuestiones, digamos, que no se han resuelto del anterior sistema, el problema que se está teniendo ahora es cómo se ingresa a esas. No tenemos un sistema conclusional o un tribunal residual que solucione eso. Entonces nosotros estamos trabajando hasta las 13 horas, cada uno en su unidad fiscal, y después hacemos extensión horaria para clasificar las causas, empezar a sacar, a apilar en carpetas, ver si está prescripto, los últimos actos interruptivos, vamos clasificando. A esta le falta el requerimiento de elevación a juicio, a esta le falta esto, y lo vamos clasificando para darle un trámite y una solución. A todas esas causas después se las va a repartir a las unidades fiscales. Bueno, ahora tenemos la colaboración del fiscal regional, que cualquier inconveniente nos solucionan. Yo lo estoy sintiendo hablar mucho desde el lado de la unidad fiscal, desde el lado del ministerio. Usted está concursando para juez de instrucción, Sí. para formar parte del colegio. Por eso me gustaría saber cómo sería su actividad dentro de ese colegio para facilitar la aplicación del sistema adversarial, porque estoy viendo muy desde el lado del Ministerio Público, de la tarea que usted está desarrollando ahora. Pero vamos hacia futuro, a lo que usted podría desarrollar. Bien. Creía que era necesario, digamos, hacer esa introducción, pero sí, tiene razón. El juez de instrucción hoy por hoy en Capital está vigente la ley 6203, o sea que todavía tenemos el sistema mixto en Capital. Tenemos vigencia parcial de la 8933, con lo cual, como juez de instrucción, si yo quiero empezar a avanzar o dar un aporte, necesitaría comenzar a aplicar la oralidad. Aplicar la oralidad
generar audiencias de control de detención, cuando haya una solicitud de prisión preventiva, generar las audiencias, pero como le digo, si no hay compromiso de defensa, eso no se va a poder realizar. Acá y bueno, he ido por el juzgado donde supuestamente ingresaría si soy elegido. He hablado con el secretario, que es el doctor Emilio Nessi. Me ha comentado que desde que quedó vacante el juzgado había una mora importante de juicio. Se hizo un balance, un estudio, y se ha determinado que había 800 causas pendientes para elevación a juicio, para resolución de elevaciones a juicio, y había 1.500 sobreseimientos en agosto del año pasado. Se pusieron a trabajar fuertemente, sin juez, ellos como equipo. Sí, es muy buen equipo de trabajo, a pesar de que hay 2 secretarios, hay 2 relatores y un prosecretario. Y los demás son empleados que instruyen causa, que se dividen en equipo, la letra y el trabajo. Y se pusieron a trabajar fuertemente y hoy por hoy tienen aproximadamente 200 causas pendientes de elevación a juicio y entre 500 y 600 causas pendientes de resolución de los sobreseimientos. Lo que sí es importante destacar que el juzgado está al día con las cuestiones con preso, las causas que van con preso, los pedidos, los allanamientos y las cuestiones que son de urgencia, o aquellas cuestiones que con vencimiento de la prescripción corta la están sacando en tiempo y forma. El atraso que tienen bueno, deviene del cúmulo de causas que ingresan. En Capital están ingresando 84.000 causas, el año pasado entró 84.000 causas, y en 2019 hasta junio van entrando 44.000 causas aproximadamente. Y en el juzgado el año pasado entró 5.200 causas, y en lo que va del primer semestre del juzgado van entrando 2.400. Entonces, con ese antecedente. Bueno, ahora voy. Con ese antecedente, digamos, si yo soy elegido en el cargo, primero tengo que saber si realmente está funcionando bien el juzgado, cómo está dividido, cómo están trabajando. Le pregunté al secretario qué consideraba él que había que mejorar, porque él es que está ahí hace un montón, y me dice que él tiene pensado que se cree una sala de relatores. Aparentemente los 2 relatores que hay no dan abasto para hacer todas las relatorías de las cosas pendientes, y bueno, yo como juez lo que haría es reordenar el personal, viendo las características. Tengo que ver primero cómo trabajan, cuáles son las características de cada uno, cuáles son las fortalezas y debilidades de cada uno de los empleados, a dónde pueden aportar mejor o qué es lo que se pueden dedicar, y de esa manera armar equipo de trabajo donde en principio, basado en la horizontalidad, digamos, pienso que cada uno todos pueden hacer todo, deberían hacer todo, porque por ahí falta alguien y esa causa queda sin trámite, y es necesario que se ponga un relator más, por lo menos, para tratar de finiquitar las causas que están pendientes y con atraso. Porque las causas que están pendientes no es que no se hacen porque no se puede. Ellos me manifiestan que humanamente posible, se quedan, hacen horas extra, todo, pero cuando están de turno siguen ingresando medidas y pedidos, y en un día normal están entrando 25 pedidos de allanamiento. Entonces ellos están tratando de ir cumpliendo, y bueno, y por eso a eso se debe el atraso. Entonces yo trataría de buscar la mejor manera de, una vez que los conozca, de hacer un plan de trabajo para tratar de liquidar todas esas cuestiones que están atrasadas, trabajar con gestión. Bueno, intentaría, digamos,
solucionar ese. Lo que pasa es que... Doctor, yo le voy a hacer una preguntita. Tenía una preguntita vinculada. Bueno, está bien, legislador. Adelante usted. Bueno, está bien. Suyo. Gracias. ¿Cuál es tu opinión con respecto al juicio por jurado y si en la provincia está en condiciones de implementarse ese sistema? Yo estoy de acuerdo que se instale juicio por jurado porque el sistema adversarial y juicio por jurado, ahí coincido con las declaraciones que hizo, digamos, el vicepresidente de la Asociación de Juicios por Jurado en Salta cuando se reunieron, que el sistema acusatorio y el juicio por jurado no son sistemas procesales, sino serían garantías judiciales. Pienso que hoy por hoy el juez profesional, el juez que resuelve, digamos, el caso, aplica la teoría del hecho punible y va utilizando un método racional para solucionar el caso, y eso da la posibilidad de que eso sea argumentado y que después eso pueda ser controlado. Y siguiendo todo ese mismo método también evita el acaso y la arbitrariedad, de que un juez no diga una cosa y después otra, si utilizamos todo el mismo procedimiento. Eso pasa con los jueces profesionales. Ahora, si tenemos un jurado popular de 12 personas que solamente resuelven por sí o por no el veredicto, creo que independientemente de eso sería mucho más legítimo para la sociedad, lo acercaría más a la justicia, a la sociedad. Creo que está previsto y ya ha sido constitucionalmente avalado, fallos canales en Neuquén. Creo que el juicio por jurado es como un tercer estadio, digamos. Nosotros en Concepción estamos ahora en una segunda etapa, digamos, con lo cual eso demanda de que la preparación del juez no solamente sea, digamos, en primer lugar, de que el juez que sepa derecho penal solamente está perimido, digamos. El juez tiene que saber aparte audiencias adversariales, tiene que manejar, sabe cómo va a dirigir un jurado, cómo va a dirigir una audiencia de voir, tiene que estar preparado en ese sentido. Nosotros hemos tenido muchos cursos sobre eso, pero tenemos la facilidad de la información. La Asociación de Juicio por Jurado tiene subido en página, digamos, gratuito, para que, bueno, y sería necesario también, ya que tenemos escuela judicial, yo ya estoy terminando, que también se cree un módulo, digamos, de capacitación en la medida en que hay posibilidad de que se instaure el juicio por jurado, de que tengamos los jueces más idóneos para que sepan llevar adelante una audiencia, sepan impartir las instrucciones, cómo va a admitir una prueba, cómo se va a desarrollar con mejor idoneidad, digamos, el proceso. Estoy de acuerdo y creo que el juicio por jurado que mejor se adapta sería el jurado popular, no el escabinado. Yo, presidente, gracias. Doctor, le escuchaba recién a usted que daba incluso estadística y por un lado veo que además trabaja en el sistema judicial en Concepción, ¿verdad? Sí. El Ministerio Público dijo. El nuevo sistema que se aplica, y usted lo ha dicho, y todo lo que conocemos algo del tema sabemos que es así, aplica un criterio que es de la selectividad por la gravedad de las causas. En el volumen de causas que tiene que ver obviamente, y todos lo aceptamos, con la eficacia y la eficiencia del sistema. Mi pregunta es, ¿la sociedad tucumana, el justiciable, entiende que eso es así? El que recurre al sistema judicial penal porque es víctima de un delito busca algún tipo de respuesta a su situación concreta en un delito. Toca las causas. En Concepción lo estamos viendo que funciona y está bien que funcione, por eso fue diseñado. Y en Tucumán va a ser más terrible, usted ha dado un número de miles de causas anuales. Eso es su opinión primero. Y después, ¿qué pasa, usted que está en Concepción, qué pasa con esas otras causas que no llegan a juicio? Que no entran, no son, se resuelven, hay satisfacción por parte de los justiciables, de las personas víctimas de delitos. Sí, ¿Cómo se está manejando ese tema? ¿Cómo se debiera manejar? En primer lugar, digamos, el Ministerio Público tiene una política de que la representa a la víctima. Si hay un problema, ya sea que por un hecho menor, yo antes estaba en la Fiscalía de Delitos Complejos con el doctor Sánchez
y hace poco estoy en delito contra la propiedad. Y claramente los delitos que manejaba en la primera oficina, cuando me voy a delito contra la propiedad, me parecían todos fáciles. Fácil en el sentido de que la pena era mucho más baja, que capaz que eran hurtos simples, autores desconocidos y todas esas cuestiones, por más que uno lo haga el análisis y diga, bueno, a ver, robaron una moto a las 2 de la mañana, no habría cámara, no habría testigo, la señora no pudo reconocerlo. Son cuestiones que nosotros tenemos que saber trabajar con la víctima, la llamamos a la víctima, la citamos, le decimos, lamentablemente, por más que nosotros hagamos tareas investigativas, va a resultar imposible incorporar nuevos elementos para determinar quién ha sido el autor del robo de su moto. La moto va a quedar con pedido de secuestro y lamentablemente la causa la tenemos que archivar porque no podemos imputar o generar un antecedente con autores desconocidos. Y cuando son los casos más importantes, ahí también hay que tener un tacto con la víctima. ¿Cuáles son los casos más importantes en este sistema? Los casos más importantes, las cuestiones de abuso, las cuestiones de homicidio. Entonces, cuando el caso es más importante, que no son esto, digamos, para el ejemplo que estoy poniendo. No los delitos contra la propiedad. Exactamente. Sí, los delitos contra la propiedad, si hay armas y si hay lesiones, pero cuando no se dan esas cuestiones, nosotros tratamos de citar a la víctima, preguntarle si está de acuerdo en aceptar un pedido de disculpa, una reparación, y en muchos casos, capaz que si yo no lo intentaba, capaz que el imputado era un menor, vienen los padres, sí, yo ofrezco el teléfono, le preguntamos a la víctima, ¿usted está de acuerdo? Acepta el teléfono, él no se va a acercar, le pide disculpas, sí, hacemos un convenio de conciliación, le damos la solución a la víctima, que es lo que se busca ahora, porque antes cuando yo iba todo a juicio y no había esa selectividad, generamos este abarrotamiento de causa y después al final ese imputado que robó un teléfono se iba por una salida alternativa, la víctima nunca recuperaba nada y ahora podemos dar una solución. Si hacemos un convenio, después por el nuevo sistema en Concepción lo permite, pedimos audiencia de sobreseimiento y se soluciona en muy corto tiempo el problema. Entonces es muy ventajoso y ojalá que en Capital se pueda implementar, pero como digo, hay que mirar Concepción porque ha pasado, digamos, por ese proceso ya, aunque es menor escala, digamos, se está perfeccionando todos los días, se busca que se tenga audiencias de calidad, se busca que cada uno vaya con mucha más información a la audiencia. El juez en la audiencia lo que hace es lo que debe hacer y lo que se está haciendo en Concepción es ejercer un poco de docencia, primero, porque dirige la sala, lo controla las partes, las legitima, hablan las partes, le preguntan al defensor si su cliente quiere declarar y se le informa al imputado que tiene la posibilidad de declarar, que él ejerce su defensa material, le explican de otra manera, se genera una información, una inmediatez con el juez y entonces nosotros procuramos de que todas las partes entiendan, digamos, de qué se trató, de qué se habló, incluso están las víctimas presentes muchas veces, se les da la palabra a la víctima, no es necesario que no sea querellante, entonces se genera esa fluidez, que eso se puede dar solamente si se dan las audiencias. Acá en Capital lamentablemente todavía no tenemos esa posibilidad, claro, pero tenemos la herramienta de generar audiencia con el código que tenemos y buscar algunas soluciones, por lo menos en la etapa. ¿Se está haciendo eso? Algunas, hay 5 juzgados, uno está vacante, 2 juzgados están haciendo audiencia, no todas las veces porque de eso depende también de la defensa o de la fiscalía, pero generalmente cuando se van a vencer los 10 días se hace un control de detención y se pide un requerimiento de prisión preventiva, se le da la palabra a la defensa tiene la posibilidad de despedirse, que antes se resolvía y después la defensa lo único que le quedaba presentar un escrito de apelación y esa apelación iba a la Cámara de Apelaciones y ahí pasaba un montón de tiempo y teníamos una persona privada de la libertad capaz que por algo menor o capaz que el riesgo procesal estaba medio desdibujado. Entonces no es lo mismo en una audiencia cara a cara que el fiscal explique cuánto tiempo quiere, para qué quiere tener tanto tiempo prevenido la persona
y cuáles son las posibilidades reales, si existe o no peligro de fuga o de entorpecimiento de la investigación. Y si el fiscal no puede acreditar eso, lamentablemente el juez tiene que denegar la prisión preventiva porque tiene que ser es lo más gravoso. Pero sí la defensa debe proporcionarle al juez alternativas y decirle, bueno, yo propongo una prohibición de acercamiento, yo propongo que va a venir a cada 15 días al juzgado. Bueno, perdón, en dos palabras. Sí. En el marco del nuevo sistema procesal que se va a aplicar acá en Tucumán y el que se está aplicando en Concepción ahora en preciso momento, ¿usted cuál cree que va a ser la impronta que va a tener la aplicación de la nueva ley de narcomenudeo en el sistema procesal nuevo? Y yo creo que ¿Cree que va a poderse manejar el tema? Sí, yo pienso que sí, yo pienso que no hay peor gestión que la que no se hace. Es un problema que ya estaba instalado, el tema de la venta de droga a menor escala. Era una posibilidad que daba el 34 de la 2737 de que las provincias se adhieran. Nosotros en Tucumán nos hemos adherido y después no se dio cumplimiento. ¿Por qué no hemos dado cumplimiento? Y porque no estaban dadas las condiciones supuestamente para que en ese momento, por cuestiones presupuestarias, porque había pocas personas que se hagan cargo de eso. Y creo que ahora es un momento propicio si se crean 2 fiscalías especializadas, 2 juzgados, pero va a haber que tener una interconexión, digamos, con el sistema federal, porque pueden ocurrir cosas vinculadas, que se desbaraten cosas más grandes. Entonces, sí, para mí es positivo y sí se va a poder lograr. Y si tenemos instaurado el sistema que tenemos en Concepción, con el sistema de audiencias, todo eso rápidamente lo soluciona. Ya no tenemos los plazos de 10 días, ahora en 24 horas, cuando hay una detención, en 24 horas está en audiencia, o si hay un aprehendido, en 48. Entonces eso le da la posibilidad al imputado a solucionar. ¿Me parece que los juzgados estos especializados tienen incompatibilidad con el colegio de jueces? No. No, yo creo que son jueces especializados que deberían mantener la especialidad y no, obviamente, abocarse a eso, como menores y como los jueces de ejecución. Los jueces de garantía también, los jueces de instrucción también, dice usted. No, que sí se tienen que integrar en el colegio. Y se puede integrar el colegio, pero mantiene la especialidad, no es que van a resolver todo, digamos, es solamente cuando entran esos casos. Obviamente cuando yo digo que entra al colegio, porque entra el sistema de OGA, le ordena audiencia, porque ya al desaparecer la figura del juzgado, o sea, nos tenemos que pensar en un sistema que no está vigente, y el juzgado que tiene todos estos problemas, cuando se integra el nuevo sistema, todo va a desaparecer porque todo va a ir a una oficina conclusional que va a hacer este trabajo que se está haciendo en Concepción, se va a iniciar con causa cero. Sería una ficción jurídica, porque yo te digo, mira, 7.000 causas hoy hay en la Cámara Penal con delitos graves, que no podemos utilizar los medios alternativos de solución de conflictos, salvo en una pequeña parte, ¿no? En la mayoría todos son delitos graves. ¿Y cuál será el resultado de eso? Bueno, la impunidad, porque un montón se van a prescribir. Y si la defensa es una realidad, hasta mayo del año que viene hay que terminar con todas las causas. Las cámaras de sentencia tienen 7.000 causas hoy para dictar sentencias, para hacer juicios orales. ¿Qué hacemos con todos esos juicios orales? Digamos, es muy fácil empezar de cero, sí, pero cuando hay un montón de causas para resolver, y ya en la Cámara Penal, que ya tiene referimiento en relación a juicios, los delitos son delitos graves, y se complica un poco, me parece, ¿no? Si claro, porque y aplicarle a este sistema, la ley de narcomenudeo, me parece que va a... Pasa que toda es esa... una cuestión de política legislativa. Sí, en realidad el doctor está para que le pregunte. Sí, no, perdón. No, está bien. Le preguntan como fiscal y quieren contestar como juez. Claro. De política legislativa. No, pero sí tiene razón. Yo no sé si la salida ahí en esos casos sería poner un tribunal residual para que se aboque a eso, pero dicen que en Rosario hubo un tribunal residual que intentó hacer esto
que aparentemente pasó 5 años y no avanzó. Entonces están tratando de volverlo al sistema al nuevo. Muchas gracias. Muchas gracias. ¿Cómo está? ¿Cómo está, doctor? ¿Cómo está? Sí, tranquilo. Primera entrevista. Sí, primer concurso que rindo. Felicitaciones, doctor. Sí, bueno, muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Muchas gracias. ¿Usted está en el Poder Judicial? Yo soy secretario del juzgado de instrucción de la segunda nominación, doctor. Sí. Doctor, Sí. arrancamos una entrevista presentante, es Bien. la primera vez que Bien, doctora. tenemos acá. Sí. Y un poquito contanos cuáles son los antecedentes tuyos personales o profesionales que Bueno. creas relevante destacar Bueno. en función del cargo al que aspiras. Perfecto. Bueno, mi nombre es Gonzalo Azcárate, tengo 32 años. Actualmente me desempeño como secretario del juzgado de instrucción de la segunda nominación del Centro Judicial Capital a cargo del doctor Facundo Maggio. Básicamente mi tarea o mi carrera profesional empezó hace 10 años. Me recibo y empiezo lo que es el libre ejercicio de la profesión. En esa época, bueno, es bastante complicado, ustedes saben, en los inicios, conseguir clientes, todo eso, uno no se puede especializar en un fuero. Trabajaba tanto acá en Capital como en el fuero de Concepción, el Centro Judicial Concepción, y ejercí el comercio de manera paralela por ahí para solventar los gastos de un posgrado que tengo en Derecho Penal Tributario. Y en ese marco después, bueno, me contratan para un registro nacional de la propiedad del automotor para hacer asesoría letrada, y en ese marco, bueno, se da la oportunidad de acceder al Poder Judicial a partir del primer concurso abierto al público. Tengo la dicha de quedar dentro de lo que es el cupo y, bueno, se produce mi designación en el año 2013. Yo quería penal, pero por una cuestión de razones de servicio me mandan al fuero civil y comercial común. En ese entonces estuve en el juzgado de la séptima nominación a cargo en ese entonces de la doctora Dala Fontana, cual aprendí muchísimo. Ya con esas posibilidades que te da el Poder Judicial, pude hacer un posgrado en Salamanca, en España, de Derecho de Daño y Contrato, y a mi vuelta tuve la oportunidad a través de la doctora Arce, la doctora Marta Cavalot y la doctora Freidenberg de pasar a la Sala 6 de la excelentísima Cámara Penal, que era lo que realmente me gustaba a mí, lo que es el foro penal. Hubo un día que me llamaron por teléfono de gente de la Corte, estaban haciendo entrevistas con los currículums de cada uno de los entrevistados y me ofrecieron el cargo de, quedé seleccionado, claro está, y me ofrecieron el cargo de secretario del juzgado de instrucción, el cual acepto, y realmente, digamos, se me ha presentado como un desafío sumamente importante. El juzgado de instrucción de la segunda, en marzo del 2017, estaba en una situación muy compleja, sumamente complicada, con más de 4.500 causas pendientes de resolutiva, 5º año de cefalía en curso y con un ambiente mediático que ejercía una presión particular. También me ha dado la posibilidad de estar integrando un grupo de trabajo excelente y que gracias al trabajo en conjunto lo hemos podido sacar adelante en términos de 6 meses. Y bueno, ya con la llegada del doctor Maggio en el 2018 hemos dado un salto de calidad notorio. Hemos empezado con el tema de las audiencias de control de medidas cautelares en el marco del nuevo código, siendo los pioneros. Y realmente, digamos, nos ha dado muchísima experiencia, creo que a todos los que integramos el cuerpo de trabajo del juzgado de la segunda, para todo esto que viene, este punto de inflexión que se viene, que se acerca. Y en cuanto a posgrado, me seguí perfeccionando. Soy magíster en Magistratura y Derecho Judicial de la Universidad Austral. Y actualmente estoy en el segundo y último año, a 2 materias de poder rendir el final de la especialización en Derecho Penal de la Universidad Nacional de Rosario. No, básicamente eso. Doctor, sí. ¿Cuántos años tenés? 32 años, doctor. Sí, sí. Bien. ¿En qué tiempos estudias y en qué tiempos trabajas? Bueno, mi día se divide de la siguiente manera. Yo estoy en el turno matutino, entonces de lo que es de las 7 de la mañana hasta 2, 2 y media, 3 de la tarde, digamos, uno se queda siempre en el juzgado, más en el juzgado de instrucción, donde siempre tiene que de alguna manera controlar que esté todo en orden, en ese sentido que las medidas salgan, porque a la mañana nosotros tenemos atención al público, lo que es el ingreso de causas, todo eso. El turno vespertino tiene inhabilitado el cargo electrónico, entonces no hay flujo de causa. Entonces el secretario matutino tiene la responsabilidad de que todo esté en orden. A las 3 de la tarde más o menos me estoy volviendo a mi domicilio
Y bueno, después de almorzar empiezo a estudiar. Y de ahí ya estudio, corto para ir al gimnasio, digamos, todos los días. Y vuelvo y sigo estudiando. Así. ¿Te sirve lo que Me estás encanta, estudiando? me encanta, sí. Me sirve y me encanta mucho lo que estudio. Doctor, sos soltero, debe ser. Soy soltero, digamos, mi estado civil es soltero, estoy de novio. Estoy de novio, digamos, hace 2 años, pero sí. Doctor, Pero con felicitaciones por muchísimas la- gracias, muchísimas gracias. Quería conocer cuál es tu mirada con respecto a la perspectiva de género en caso de acceder a cargo de juez. Bien. La perspectiva de género, la violencia de género propiamente dicha, a mí me parece que es un eje temático delictual que realmente ha ido en crecimiento, lamentablemente, en los últimos años. No solo en la cuantía de causas, sino también en la forma cada vez más agresiva, en el modo de comisión de estos hechos tan aberrantes, digamos, y tan repudiables por todos nosotros como sociedad. En ese sentido, a mí me parece que son delitos que existen y que siempre existieron y que gracias a la lucha de las mujeres, hoy por hoy el Estado está tratando de alguna manera sanear una deuda histórica que se tenía con el género femenino. Las políticas públicas estatales, de alguna manera, dentro de lo que es el Poder Judicial, tanto la Corte Suprema de Justicia de la Nación como la Corte Suprema de Justicia de la provincia de Tucumán, ha instaurado una pauta hermenéutica que tiene que ser observada por todos los tribunales inferiores, que es tratar estos casos, esta temática delictual, a través de una perspectiva de género. ¿Qué es la perspectiva de género? Es dotar a la mujer de unos estándares elevados de protección judicial por su estado de extrema vulnerabilidad que presenta como víctima de estos delitos. No es otra cosa la perspectiva de género que la posibilidad real que tiene el Poder Judicial de devolverle a la mujer algo que socioculturalmente se le ha quitado o que nunca lo tuvo o se le ha negado, que es la igualdad. Con la perspectiva de género en esos estándares enriquecidos, le damos la igualdad. Es algo real, no es algo ficticio, no es algo imaginario, no es un dibujo, no es nada que no sea materialmente palpable, si se permite el término. Es un derecho de la mujer y un deber de todos nosotros. Es lo que en ese criterio me manejo. Y nos manejamos en el juzgado con la perspectiva de género. ¿Cómo se la materializa? Tratando de interpretar los hechos, valorar la prueba, la normativa, conforme a las circunstancias de cada caso. Eso lo dice la Corte Interamericana en famosos fallos como Villagrán Morales, Campo Algodonero, Fernández Ortega, partiendo siempre de lo que es la veracidad del testimonio de la mujer víctima. ¿Por qué? Porque el ámbito físico en donde se cometen estos sucesos, muchas veces, y si quieren lo podemos comparar con los delitos de abuso sexual, es dolosamente elegido por la gente que los comete. Son ámbitos de privacidad, de clandestinidad, alejados de la mirada de terceros. Entonces, requerir una prueba indiciaria directa, a mí me parece que sería contraproducente y de alguna manera alimentaría la sensación esa de impunidad para con estos delitos. A mi entender, la perspectiva de género es correcta, a modo interpretativo, porque es una forma de canalizar las políticas públicas estatales y que no solo están ligadas desde lo que es el derecho interno, sino también en el ámbito internacional. Tratados internacionales que han sido suscritos por la Argentina en razón de la materia, cuya inobservancia pondrían a la Argentina en responsabilidad internacional. Obviamente se destacan la CEDAW y la Convención Belén do Pará, artículo 7. Sí. Un poquito, porque está clarísimo Sí. lo que entendés por perspectiva. Bien. En el ámbito práctico, Sí. dentro del juzgado, Sí. para el supuesto caso que sea juez, Sí. sobre todo teniendo en cuenta por ahí que el fuero penal, digamos, tiene una gran presencia masculina, ¿cómo llevarías adelante, aplicarías la perspectiva de género dentro de tu equipo de trabajo? Sí. Y también en atención a las mujeres que se acercan al juzgado, ya sean Bueno. abogadas litigantes o partes. Bien, bueno, sinceramente, digamos, le voy a hablar desde mi propia experiencia Sí. como secretario del juzgado de instrucción. Vamos por parte en ese sentido. En el equipo de trabajo, por lo menos en el juzgado y en el juzgado de la cuarta, los cuales los conozco a todos, hay un cupo, no me gusta llamar cupo porque es de alguna manera, pero realmente, digamos, la igualdad de género está referenciada dentro de lo que es el equipo de trabajo. Hay casi igual cantidad de varones que de mujeres. Realmente, digamos, no hay problema en eso. A las abogadas litigantes, como a todo abogado, hay que atenderlo sin ningún tipo de formalismo, ni barrera burocrática, ni nada, y darle el carácter a todo letrado o letrada, el carácter de operador de justicia que ellos tienen. Es más,
el artículo 2, inciso 10 del nuevo Código de Procedimiento, que ya está en vigencia por el texto del articulado, equipara al defensor a lo que es un magistrado, tanto en su respeto como en su trato que se tiene que dar en todo el proceso. En ese sentido, de ninguna manera habría diferencias por ser de un género o de otro, para nada. Y a las partes del proceso me ha tocado no hace mucho, uno atiende a las víctimas de violencia de género en razón de le han violado la perimetral o algo por el estilo y hay que contenerla, hay que escucharla, hay que tomarle un acta, hay que acompañarla, hay que derivar, digamos, todas las actuaciones que uno realiza mediante su declaración a lo que es la Fiscalía. La Fiscalía tiene que, obviamente, hacer una requisitoria acorde, digamos, a las diferentes cuestiones declaradas. Si una perimetral ya no sirve para neutralizar ciertos riesgos de la investigación o revictimización, bueno, ya es cuestión del Ministerio Público tomar otra medida y que del lado jurisdiccional ver de qué manera, digamos, con qué otra medida se puede llegar a tomar, digamos, a los fines de poder proteger a la mujer, darle ese estándar elevado de seguridad, una pulsera o algo por el estilo. Sí. Doctor, ¿qué opinas del caso Lucía? Bueno, el caso Lucía la verdad que es un caso bastante controvertido, justo lo tuvimos nosotros en el juzgado. En ese sentido, digamos, a mí me parece que el tema de lo que es el aborto en sí mismo ya supone uno de los temas más sensibles que nos toca a nosotros enfrentar como sociedad. Me parece que sería responsabilidad de lo que es el legislador, la legisladora a nivel nacional, estar a la altura de un debate intelectual a los fines de procurar consensos para poder darle una solución en ese sentido. Lo que es el aborto no punible ya ha sido, digamos, de alguna manera dirimido por la excelentísima Corte Suprema de Justicia de la Nación, en donde ya ha declarado de que aquellos abortos que se producen producto de una violación no son punibles y tampoco tienen que ser judicializados. O sea que el Poder Judicial no se puede constituir en una barrera burocrática o un impedimento para lo que es la materialización de políticas de salubridad pública. En ese sentido es lo que yo pienso sobre ese caso. ¿En su momento la justicia se dividió? Sí. Pero bueno, en ese sentido, digamos... Pero hay una ley. Sí, hay una postura, sí, seguro. El fallo FAL, obviamente, digamos, el fallo FAL es el que justamente el del aborto no punible, seguro. Seguro. El código de 1921. Claro. Totalmente. La interpretación del código de género tiene totalmente. ¿Reciben en su sala cuestiones de abuso? Sí, un juzgado de instrucción nosotros recibimos, estamos de turno, es más, estamos de turno hoy, digamos, estamos de turno siempre con la Fiscalía de Integridad Sexual y sí, tenemos muchas causas que ingresan, son muchos, sí. ¿Y qué hacemos frente a eso? No, le damos una proactividad. No, nosotros le damos una proactividad, ¿por qué? Porque muchas veces no solo hay casos de perspectiva de género en el sentido de mujer, sino también hay muchos menores de por medio. Entonces el interés superior del niño también es una perspectiva. Menor, ¿no? También, así es. Entonces en ese sentido, bueno, pero justamente por eso no judicializar, ¿por qué? Porque revictimizamos, en el caso de Lucía, y hay que darle un amparo justamente, digamos, a la protección de la integridad del niño. El interés superior del niño y la perspectiva de género en todos los casos de abusos sexuales siempre tiene que primar. Entonces siempre nosotros vemos, digamos, los casos de abusos sexuales hasta con riesgos procesales que son sumamente marcados, porque los riesgos procesales de un imputado en una causa de abuso sexual están muy materializados. Conoce a la víctima, conoce el lugar donde se mueve, conocen los números de celulares, el entorpecimiento y el amedrentamiento van de la mano en esos casos. Entonces a mí me parece que en ese sentido, un juez de garantía tiene que avisorar en todas esas características particulares del caso en concreto. Y en este caso, lo que es abuso sexual, sin lugar a dudas, estamos hablando de la integridad sexual o integridad física también, lo que es uno de los bienes jurídicos tutelados por el ordenamiento jurídico que mayor jerarquía tiene. En ese sentido, yo haría la proactividad en esa línea de pensamiento. Doctor, otra pregunta. Sí. Presidente. Usted sabe que se aprobó la adhesión a la Ley Nacional de Federalización en narcomenudeo. Competencia, el narcomenudeo. Sí. ¿Qué opinión tiene usted? Bueno, el narcomenudeo yo creo que importa en sí mismo ya una preocupación generalizada de lo que es la sociedad misma. Creo que es una preocupación, digamos, que a todos nos incumbe en cuanto a lo que es la partición, distribución, venta y consumo de lo que es los estupefacientes.
creo que es una preocupación que realmente se acentúa cuando está íntimamente relacionada con lo que son las comisiones de ilícitos penales. En mi experiencia como secretario en juez de instrucción desde hace 2 años y medio, sí les puedo decir que en muchos de los allanamientos otorgados por los diferentes jueces con los que tuve la oportunidad de trabajar, se han encontrado estupefacientes en las diferentes moradas. Entonces, en ese sentido, yo estoy de acuerdo de que la ley de alguna manera es adecuada, es pertinente y reporta una suerte de concientización de lo que es la realidad propiamente dicha. Ahora, el narcomenudeo presenta diferentes aristas que me parece que es importante recalcar. Primeramente, de decir que la ley 26.052 modifica el artículo 34 de la 23.737, en donde invita a las provincias a asumir la competencia de aquellos hechos donde una persona... Doctor, estamos de acuerdo en todo eso. Estoy de acuerdo. ¿Qué opina usted de la posición que sostuvo? Porque esta ley se aprobó el 14 de marzo de 2014. A eso es lo que iba. ¿Qué opina usted de la posición que sostuvo el Ministerio Público que era pertinente, y de la cautelar que logró de la Corte Suprema? A eso iba, justamente. Que sigue vigente. A eso iba. Que la cautelar, digamos, donde invita justamente a partir de la ley 8.664, donde la provincia en el 2014 se adhería, la cautelar que obtiene el Ministerio Público Fiscal me parece que es sumamente pertinente, doctor. ¿Por qué? Porque ha dicho que no tenemos los recursos, el equipamiento y lo que es la estructura. Es una situación, un razonamiento que hoy por hoy se subsiste, pero que la nueva ley que se sancionó la semana pasada hace aplicación de lo que es el artículo 5 de la ley 26.052, que es de pedirle al gobierno nacional la partida presupuestaria justamente para la estructura, para lo que es el servicio penitenciario y afines. El tema es que yo tuve la oportunidad de consultar con fuentes del Ministerio Público y que estaban todavía alarmados. ¿Por qué? Porque tienen en su conocimiento que provincias como Salta y Santiago del Estero, que nos sirven justamente de objeto, de referencia, también por la ubicación geográfica, a ellos tuvieron un gran déficit presupuestario todavía que la Nación no le cumplió. Entonces, en ese sentido estaban preocupados. ¿Por qué? Porque ese déficit patrimonial que tuvieron después le afectaron en lo que era el normal tratamiento de las diferentes cuestiones que hacen a los delitos convencionales de competencia provincial. Doctor. Usted es secretario en juego de instrucción, tiene conocimiento acabado del fuero. Me gustaría saber qué considera usted, cuáles son los desafíos que van a tener, que es, en el caso de acceder a la magistratura, cuál es el desafío para implementar exitosamente el sistema adversarial. ¿Y cómo los afrontaría? Bueno, en ese sentido yo creo que el sistema adversarial propiamente dicho para mí supone ya de por sí la mejor solución que se le podía dar a todos los problemas que hoy por hoy aquejan tanto al sistema judicial en general y al fuero penal en particular. En la implementación de audiencia, de alguna manera resuelve lo que para mí era el principal problema, el principal escollo de una buena justicia, que era el tema de la celeridad, o de la poca celeridad, mejor dicho, que se le daba al tratamiento de las diferentes cuestiones en el proceso. Y en ese sentido tenemos audiencias que hoy por hoy nos están durando entre 15 a 25 minutos en promedio y nos están reportando un beneficio temporal de por lo menos 2 o 3 meses en comparación de lo que es el formato papel propio del escrituralismo. Si yo trazo una línea, digamos, paralela y veo cómo está evolucionando en Concepción el sistema adversarial, veo que a través de todo este sistema de audiencias vamos teniendo 1001 audiencias, van resolviendo 109 causas y han bajado de manera extraordinaria la cantidad de días en promedio que se necesitaba para poder concluir una causa, de 587 a 66. Sin lugar a dudas ya demuestra, digamos, un fuerte impacto que va a tener, digamos, el sistema adversarial para con este nuevo, o hasta la percepción que va a tener la sociedad de lo que es el producto de nuestra justicia. Y en ese punto, doctor, de la percepción, por esa cuestión de la selectividad y la gravedad de los delitos, ¿qué va a opinar la sociedad? ¿Qué imagina usted? No, yo opino, digamos, que la sociedad en un momento, al cuando tener... que no hay posibilidad de que la causa donde son víctimas... a ver, a mí me parece que la clave, de este sistema, y también para no dejar inconclusa la pregunta de acá del doctor Cosio, a mí me parece que la clave de todo el sistema adversarial, como lo ha sido en cualquier otra provincia que se lo ha aplicado, son las medidas alternativas de resolución de conflictos. La medida alternativa de resolución de conflictos no es filtrar las causas. La palabra filtrar a mí me parece que es desechar, y no es filtrar. Es redireccionar a soluciones que da el sistema judicial. Son soluciones que, por una cuestión de entidad de lo que es la causa,
no corresponden que vaya a un juicio de debate. Y muchas veces son soluciones que reportan muchísimo más beneficios que un juicio. ¿Tá? Porque en una suspensión de juicio a prueba, por ejemplo, es justicia medida, donde se le pueden dar, digamos, condiciones en este caso al denunciado, ¿tá? Que de alguna manera en el ámbito reparativo, o de alguna manera nosotros estamos poniendo en práctica lo que son los principios de una justicia retributiva, que la pena en un juicio no es. ¿Por qué? Porque es sancionatorio. En ese sentido. Y pacificador, exactamente. Sí, no sé si le respondí, doctor. ¿Sí? Perfecto. Pero, ya que está, Dígame. ¿qué opinas del juicio por jurado? Bueno, yo estoy absolutamente de acuerdo en lo que es la implementación del juicio por jurado. Yo creo que lo que es la intervención supone la intervención de manera directa de lo que es la sociedad en lo que es la administración de justicia. Si partimos de la base que la administración de justicia es un servicio público, lo tenemos a los miembros de una comunidad como principales destinatarios. Entonces, su intervención va a facilitar lo que es la consolidación de los principios de independencia, de transparencia y de confianza que tiene que tener la sociedad en el sistema de justicia. Y aparte, que ese acceso a mí me parece que va de alguna manera a posibilitar que experimenten de primera mano el arduo trabajo que se realiza en los tribunales penales de la provincia de Tucumán, que muchas veces les es negado. Constitucionalmente está previsto, artículos 24, 75, inciso 2, sin fine, y 118 de la Carta Magna, 3, 9 y 50 del texto del articulado del nuevo Código de Rito y en la Ley del Colegio de Jueces. Las formas sustanciales del procedimiento, lo que es acusación, defensa, prueba y sentencia, tampoco sufren modificación alguna. Y sí reporta muchos beneficios en particular. Para el imputado, tener un juicio personalísimo, saber, digamos, que está juzgado por sus pares. Para la sociedad propiamente dicha, tener la capacidad resolutiva en materia de culpabilidad de un injusto penal con un par. La parte de la sociedad que no actúe como jurado, tener a sus pares que tienen esa posibilidad, le acrecienta el sentimiento de seguridad en un decisorio. Esa línea argumentativa ha sido la esgrimida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos el año pasado, en marzo del año pasado, en la causa BPR-BPC contra Nicaragua, en donde no solo critica el juicio por jurado de ese país, sino que avala los procesos reglados por la Argentina en las diferentes provincias, diciendo además que el juicio por jurado era una modalidad que había sido concebida a los fines de devolver la confianza que tenía que tener la sociedad en el sistema de justicia. ¿Por qué? Porque el Poder Judicial no había sido, era el único que no tenía un control directo por parte de la sociedad. Los jueces no son elegidos por parte de la sociedad, entonces era la forma de democratizar la justicia y de descentralizar el poder. Y esa causa, también en el fallo Canale de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, ha ido en una misma línea argumentativa diciendo que los casos tratados por juicio por jurado, el juez natural es el jurado es la sociedad, y si la sociedad es la que juzga, no es necesario motivación alguna de su veredicto. ¿Ha ido al Alberdi? Estuve aquí de espectador de entrevista. Así que por eso, digamos, no fui. Claro, yo estuve aquí, digamos, viendo. Sí, sí. El veredicto vi, digamos, que era por un homicidio preterintencional y que el jurado lo había declarado culpable. En ese sentido, cabe aclarar de que a mí me parece que no deja de ser un simulacro. A mí me parece que, y bueno, y ahí chocan los dos sistemas que por ahí nos podemos implementar, que eso ya queda en lo que es tarea de los legisladores. Si es el sistema del juicio por jurado clásico o el escabinado, yo soy más adherido al clásico porque es el espíritu propiamente dicho del juicio por jurado, pero a mí me parece, digamos, que no hace falta que la gente sepa teoría del delito. Tampoco le voy a dar que lean un manual de Zaffaroni, Bacigalupo, Righi, por decir algunos autores, pero sí, digamos, que entiendan realmente la importancia que van a tener y que van a pasar a tener, digamos, en lo que es el fuero penal. El tema de la culpabilidad, el tema de tener a un par que le deciden si ha sido o no autor material y con la certeza absoluta de un injusto penal. A mí me parece que en ese sentido el jurado va a actuar de otra manera o va a actuar informándose de las diferentes cuestiones que hayan traído el proceso. Y déjeme que le responda un poquitito más. En Córdoba, hace 15 años que se está tratando el juicio por jurado. 6.887 personas van participando. El 70% de esas personas están declarando que el sistema de justicia cordobés es muy bueno o excelente. Sin lugar a duda, a mi entender, el hecho de ese acceso que tengan y que vean realmente cómo funciona la justicia
va a cambiar la percepción esa que yo decía. Ahora, ¿crees, doctor, Sí. en función de lo que estás diciendo, que la presión social Sí. ante el juicio por jurado Sí. puede bajar? A ver, a mí me parece que sí puede bajar en razón de ese acceso y el hecho, a ver, de que no tienen una figura de un juez o de un tribunal, sino que ya tienen 12 personas. Entonces, 12 personas que van a dar un veredicto, que van a dar que ya hay una postura, ya de alguna manera contempla una solución más fundada a los ojos de la sociedad. No es lo mismo un juez que resuelve de tal o cual manera, sale la noticia en el diario y dicen, lo liberó al asesino, y no en ningún momento dicen si había riesgo procesal o no en una prisión preventiva, por ejemplo. Y que es muy difícil, digamos, de alguna manera contrarrestar ese. Perfecto. Permiso. Muchas gracias. Muchas gracias. ¿Permiso? Voy a arrancar con la primera pregunta, porque ya te conocemos, doctora. Yo quería preguntarte, a partir de la entrevista que ya has tenido, ya has hablado vos sobre vos un montón, ¿qué querés agregar que pueda ser trascendente e importante respecto a tus expectativas con el cargo que aspirás, este cargo, después de inscripción? ¿Y qué crees vos que podés aportar al servicio de justicia a partir de la futura designación en el cargo? Bien. Creo que este cargo tiene una trascendencia fundamental, teniendo en cuenta que implica ser juez de garantías. Entonces me parece que tiene el enorme desafío de implicar el equilibrio entre esas fuerzas dicotómicas que es la eficiencia del sistema y la efectividad y la vigencia de las garantías constitucionales. Creo fervientemente en las garantías constitucionales, más allá de la ley escrita. Entonces, me encantaría poder afrontar el desafío de tratar que sea una realidad, más allá de la eficiencia, la vigencia de las garantías. Entonces, desde ese lugar me gustaría tratar de cumplir la función. No sé si respondí a la pregunta, me parecía una pregunta amplia. Sí, es una pregunta justamente porque está en tus clases en que vos pensaste, me escuchó desde un rol de la defensa y te escuchó muy comprometida, por lo menos en la anterior entrevista. Entonces quería que te explayes en este nuevo rol, que es un rol totalmente diferente. Totalmente. De este cargo. Dentro de esa misma línea en donde justamente la Defensoría tiene que ver justamente con la vigencia y la efectividad de todos los compromisos internacionales asumidos, desde ese lugar tratar de cumplirlo también. De una perspectiva de género. No vamos a hablar de la perspectiva de género para no ser orientante. Quiero hacer una consulta. Sí. No desde la, digamos, para no ser orientativo, no voy a hablar de la perspectiva de género, que es un tema que está muy en debate y justificado ello. Bueno, doctora, ahora, comentaba en la entrevista pasada sobre la pregunta. Recientemente el colega que sale recién entrevistado ha hablado, o el anterior, ha hablado de que él no le gustaba mucho hablar de los cupos. Y resulta que yo digo que esta normativa genérica de establecer cupos en materia de género para cuestiones electorales, para cuestiones gremiales, para cuestiones jurídicas, está afectando mi calidad, porque, digamos, yo le doy prioridad a la calidad y a la capacidad y no al género. Y creo que el criterio del género puede afectar la llegada de los mejores, por definirlo de alguna manera toscamente. ¿Tu opinión? Bueno, es una opinión difícil, justamente si sigo la línea de lo que respondí la vez anterior y tratando de ser coherente con lo que planteé. Creo que la ley de cupo en su momento fue una necesidad. Entiendo que llegado el momento, por supuesto, la capacidad tiene que ser debidamente merituada, pero no podemos desconocer que hay situaciones en donde la defensa de situaciones previas de desventaja es necesaria para garantizar esa igualdad de la que hablábamos en la entrevista anterior. No creo que el género determine capacidad per se, por supuesto, pero es una manera de garantizar el acceso en situaciones en donde quizás no se tiene
efectivamente acceso igualitario. Usted en otra entrevista me había hecho la pregunta si creía que era igual la competencia, por ejemplo, de una mujer en estos concursos con respecto a un hombre. Y si planteamos en líneas generales, por ejemplo, de quienes trabajan en el poder, voy a hacer un planteo un poco controvertido, pero si planteamos particularmente la situación de varones en el Poder Judicial, compitiendo con mujeres en el Poder Judicial, en donde la actividad generalmente del varón concluye al mediodía y la de la mujer concluye laboralmente al mediodía y continúa con todo lo doméstico, la carga quizás se torna... Que sigue siendo laboral. Claro, de otro ámbito. Entonces, bueno, es compleja la situación, es difícil. Creo que la ley de cupo en general ha cumplido un rol para garantizar acceso. Fanatizado no sirve nada. Y considerando que por el simple hecho de ser mujer hay que darle una preferencia tampoco. Pero, bueno, en un momento fue necesario. Esa es mi concepción. Hola, felicidades. Gracias. ¿Cómo harías si llegaras al cargo de juez para manejar la presión social? Bueno, creo que está muy bien la organización que ha hecho la Corte de una oficina de prensa a los fines de manejar la comunicación a través de esta oficina, encargada y especializada también en la manera de transmitir el mensaje. Creo que es diferente el mensaje que uno tiene que transmitir y la explicación que uno tiene que transmitir, en todo caso a la sociedad, de la situación que se estuviera discutiendo en un ámbito jurídico, de la decisión judicial a la que finalmente se arribe. Entonces, mientras tanto, la explicación quizás llana, hecha a través de un cuerpo especializado, me parece que es positiva y que disminuye la presión social. Entonces hay que saber utilizar ese recurso y echar mano a ese recurso. Y en la medida de lo posible tratar de, si bien teniendo acceso y contacto con la gente, hablar a través de las sentencias. Pero... bueno, yo una pregunta. Debilidades y fortalezas del nuevo sistema adversarial, así rápidamente desde la perspectiva del juez de instrucción. ¿Qué es lo que ves? Muchas fortalezas. Realmente me cuesta pensar en este momento en debilidades. No, la verdad que veo solo fortalezas realmente si me lo plantea. Creo, como había respondido ya, que es la manera real de efectivizar un proceso con la celeridad, transparencia, personalización y garantía efectiva de defensa en juicio. No, creo que es sumamente eficiente. Me cuesta pensar en una debilidad realmente. Doctora, hoy salió una carta del director en la Gaceta que me llamó la atención. Digo, ¿cuántos casos habrá como estos? Donde una hija le escribe a su papá que falleció hace poquito, pero que su papá, comisario o policía, no sé con qué rango, policía, estuvo preso y él hasta el último momento clamó por su inocencia. Estuvo 6 años preso y después se dieron cuenta que era inocente en los últimos años de su vida. ¿Qué hacemos? Tremendo. Bueno, las fallas del sistema, la falibilidad del sistema y de las personas es intrínseco al funcionamiento de cualquier institución. Lamentablemente se presupone, y sobre todo con este tipo de nuevos procesos, que el error se disminuye. Y tendemos a eso. De por sí creo que en líneas generales la especialización en todo, la especialización de las fiscalías, la especialización del trabajo, la prueba, la inmediatez de la prueba, todo esto va a ir disminuyendo estos casos de error, pero nunca se van a eliminar, lamentablemente. La reparación social
es imposible de hacerla. ¿Sabe por qué les pregunto esto? Perdón, ¿no? Porque cuando un médico opera y se muere el paciente, le hacemos un juicio por mala praxis. No, siempre existe la posibilidad de también ir en contra del Estado, pero la verdad, claro, por supuesto, pero en líneas generales me refiero a la reparación real del daño es imposible. Y como les decía, la posibilidad del error existe en todo funcionamiento en donde el hombre participe. Como para pensar, Sí, por supuesto, con la responsabilidad. Creo que este sistema, al hacerlo tan personalista, en la decisión en la que se adopte, también va a conllevar la necesidad de esa decisión seria al momento de adoptarla. Por ejemplo, el uso de las prisiones preventivas. Muy posiblemente esta persona, tal cual como usted está diciendo, ha estado presa porque antes era un mecanismo normal del funcionamiento del sistema, la utilización de la prisión preventiva y el encierro cautelar como un anticipo en realidad de pena, pese a la inconstitucionalidad que el mismo implica. Hoy en día eso no va a suceder con el nuevo sistema, entonces todo ese tipo de fallas a las que usted está haciendo referencia se van a ir reduciendo. Yo tengo una pregunta, y Solina te dice, ¿no? Sí. ¿Cuántos años, refrescame cuántos años tenés? No, 40. ¿Y hace cuánto que estás trabajando en el Poder Judicial, verdad? Sí, hace 3 años y medio. Y antes ejercía la profesión independiente. Para ejercer el cargo después de instrucción, ¿crees que es necesario tener cierta madurez de edad? ¿Y por qué? No, yo no creo que la acumulación de años determine capacidad, pero la maduración en sí, en el ejercicio de la profesión y la experiencia, por supuesto, siempre es necesaria, pero no considero que un límite arbitrario de edad determine que seas o no seas capaz, necesariamente, pero por supuesto que siempre la experiencia suma. Bueno, un placer. Hasta luego. Muchas gracias. Nos gustaría comenzar la entrevista con una presentación suya y un poco que nos cuente cuáles son los antecedentes que usted considera muy relevantes suyos con relación al cargo que aspira y cuál es su aporte, el aporte que usted haría al servicio de justicia en caso de ser elegido juez de instrucción. Bueno, yo soy abogado de la profesión libre hace 22 años, dedicado en gran parte al derecho penal en cuanto a lo profesional, con estudio jurídico propio. A su vez, en cuanto a lo académico, además de abogado, soy escribano, tengo 4 posgrados, de los cuales uno es especializado en derecho penal, maestrado en magistratura y especializando en derecho procesal penal. ¿Cuántos años tiene, doctor? ¿Hijos? ¿Son casados? Tengo una hija de 18 años en la universidad, casado, divorciado. Gracias. ¿Cuántos años tenés? No le dije los años, 47. ¿Hincha de qué? ¿Acá o de Nacional? Acá de San Martín. Ah, bueno, ya. Buenas tardes. Buenas tardes. Quería conocer cuál es tu opinión con respecto a la última ley que sancionaba la legislatura respecto al marco de Bueno, es positiva, me parece bien. Si bien esa ley tiene un antecedente, la ley 8.664 de la legislatura, que no entró en la práctica, digamos, y tiene su antecedente en el ministro fiscal Jiménez, la nueva ley que se sancionó recientemente entrará en vigencia el 1 de enero del 2020, el año que viene. Yo creo que es un avance a los fines de estar acorde, dado que es un flagelo y entraría dentro de los delitos de menor cuantía. Me parece correcto que se encargue la Administración de Justicia Ordinaria y no la federal, porque generalmente la federal tendría, si bien hasta hoy se encarga la justicia federal, yo creo que la justicia federal tendría que ir no al narcomenudeo, sino a los que trafican, a la, digamos, no a los dealers, sino ir hacia, hablando vulgarmente, al pez gordo.
porque creo que los dealers solamente son víctimas de una situación económica, una situación familiar. Doctor, en términos de celeridad, que supongo que lo que apunta la norma, porque lo escuché en el debate parlamentario, es que haya mayor celeridad en el juzgamiento de este tipo de causas. ¿Usted cree que va a lograr ese cometido de ley? Yo creo conociendo su experiencia del ejercicio de la profesión. Yo creo que sí, porque además de lograr la celeridad, estaría acorde con el nuevo sistema penal donde hay varias salidas alternativas. ¿Los planteos de competencia cómo cree que van a empatar? Por empezar, que los planteos de incompetencia no prosperarían a mi criterio, porque si bien la ley federal que habilita la justicia federal a los fines del tráfico de estupefacientes, no nos olvidemos que la 23737 es una ley que ya quedó, si bien está vigente, es una ley que está aplicable a nivel federal solamente para el artículo 14 y el artículo 5. En realidad el artículo 14, que es para consumo, tampoco se aplica porque se aplicaría jurisprudencia arriola, de insignificancia o de la intimidad. Por eso yo creo que acertadamente la legislatura, y en cuanto a la celeridad y a la competencia, eso va a ir al andar de que entre en vigencia. Me estaría adelantando hacia si aceleraría o no el juzgamiento. Lo que sí puedo asegurar que dado la cantidad o la escala penal del delito para los dealers, se habilitarían con mayor razón las salidas alternativas, que es lo que en el fuero federal se aplica con la desintoxicación, y que después viene el sobreseimiento, que lo único que hace abultar la justicia federal, que está destinada a otra cuestión para mí. Doctor, ¿qué lo motiva a dejar la profesión y ingresar en el Poder Judicial? Porque viste que renegó el motivo es que yo creo que los operadores jurídicos podemos contribuir de diferentes maneras. Tanto del ejercicio profesional, en los años que tengo de ejercicio, uno contribuye siempre en pos de la justicia cuando es un abogado recto. Desde el otro lado del mostrador, que sería la magistratura, yo soy un convencido de que, si bien no lo establece en forma taxativa la Constitución, en cuanto a la especialización que uno tiene que hacer, en cuanto al estudio, yo creo que uno tiene que estar preparado antes de concursar, no solo en cuanto a la experiencia, sino también en cuanto al aspecto académico. Más allá de que uno se va a morir sin conocer el derecho o conocer gran parte del derecho, pero rendir un concurso para una función tan importante republicana como es la magistratura, uno tiene que estar preparado con la experiencia y con el estudio académico. ¿Qué me lleva a dejar la profesión si algún día ingresase al Poder Judicial? Es precisamente porque quiero contribuir a una mejora de la justicia. Los inconvenientes del nuevo sistema del Código para empezar a elegir capital a partir de mayo ¿es inconveniente? ¿Puede señalar alguno? Si es inconveniente el código o el Si sistema. es inconveniente en el sistema de clasificación. Si ves alguno, ¿cuáles serían? Bueno, ahí tendríamos que dividir lo que es el código y lo que es el sistema. El sistema adversarial, acusatorio adversarial, para mí no tiene inconveniente. El sistema, en cuanto al código, podría tener algunas inconvenientes en la práctica, pero eso inconveniente no es de la ley en cuestión formal o abstracta, sino que es en cuanto a los operadores jurídicos. Y cuando digo operadores jurídicos me refiero no solo a los magistrados, a los fiscales de cámara, al Ministerio Público de la Defensa, al Ministerio Público Fiscal, me refiero a los operadores, incluso a los operadores, como en el caso mío, de la parte privada. Porque en la parte privada se cree erróneamente que hay que saber hablar para estar en el nuevo sistema, cuando en realidad lo que hay que saber es armar la teoría del caso, centrarse en las cuestiones específicas e importantes del derecho penal, porque en definitiva el derecho penal no viene a solucionar ni con el viejo ni con el nuevo sistema la conflictividad social.
es una herramienta más para tratar de llevar paz social. Entonces, yo no le veo inconveniente, por lo menos en lo que yo estoy viendo en Concepción, que también estoy matriculado, en las audiencias que voy. Lo que sí veo es una falta de preparación. Una falta de preparación, y me animo a decir, de los dos lados del mostrador. No solo de los abogados particulares, sino también de los magistrados, de los fiscales de cámara. Preparación en no cambiar la lógica del sistema, en no querer adaptarse a la lógica. ¿Cuál es la nueva lógica? Que hay que ser responsable. Si yo voy a acusar, tengo que tener fundamento para acusar. Si yo voy por la defensa, también tengo que hacer un mea culpa y saber qué estoy defendiendo. No defender por defender, más allá del principio constitucional, también existe jurisprudencia acabada en cuanto a la defensa eficaz que uno tiene que ejercer. Pero también en cuanto a la parte del Ministerio Público, no veo, en los juicios orales también que tengo acá en Tucumán, una preparación acabada. Tal vez seamos los operadores los que hagamos fracasar el sistema y no el sistema mismo. Muchísimas gracias. Muchas gracias, doctor. Doctor, buenas tardes. Felicitaciones por Muchas gracias. la instancia. Quería conocer desde su mirada, como juez, en el caso de acceder, con respecto a la perspectiva de género. Me parece que la perspectiva de género es algo muy importante, debe tenerse en cuenta a la hora de adoptar cualquier resolución de una manera que se pueda suplir todas las desventajas históricas que ha tenido la mujer, en razón, digamos, de que hay una desigualdad, y sería fundamental, digamos, que todas las resoluciones se adopten con esa perspectiva, como como una suerte de acción positiva. ¿La cuestión de género es un agravante en la eventualidad de un ilícito penal? En algunos ilícitos penales está tipificado como agravante, por ejemplo, en lo que son los homicidios del artículo 80, para el delito de lesiones, en algunos casos sí. La pregunta va dirigida a otro aspecto, no al aspecto técnico perdón. de la ley, sino a tu criterio. ¿Es una coyuntura a valorar en sí misma o como agravante de un ilícito penal? Me parece que es una coyuntura a valorar en sí misma, porque hay situaciones que más allá de que se imponga una sanción penal, se puede requerir alguna clase de activismo judicial. Hace poco hubo un fallo, si no me equivoco, de una jueza de familia, o creo que una jueza laboral, que mandó, además de la sentencia, mandó a las partes condenadas, creo que era un empresario, si mal no recuerdo, lo mandó a hacer cursos para imbuirse del tema de violencia de género, perspectiva y todo eso. Y en ese sentido me parece que como juez penal también se podría hacer, por ejemplo, en los casos de la probation, acuerdos incluso de soluciones alternativas de conflicto, como mediaciones, conciliaciones, que está discutida la posibilidad para estos casos de violencia de género, pero podría suplirse con estas herramientas. En ese caso que hablas, ¿vos sabés por qué el juez lo manda a hacer curso de violencia de género? Que es un caso laboral. Sí, no recuerdo con exactitud. Lo manda a hacer curso de violencia de género porque el demandado atiende muchas mujeres y es para que no se repita la conducta. Claro, sí, sí. Entonces esa es la idea, digamos, de capacitar a la sociedad para que no se repita la conducta. Claro, en ese sentido el rol activo del juez para poder solucionar, porque también hay que generar un cambio cultural, o sea, a nivel sociedad, para evitar, digamos, que se repitan estas situaciones de vulnerabilidad de las mujeres. ¿Cuántos años tenés? 33. Y contanos de tu vida profesional. Mi vida profesional arrancó como abogado hace 10 años, 9 años en realidad. Me recibí en marzo de 2010. Ejercí un tiempo en la profesión libre, fui asesor de instituciones públicas, entre ellos acá en el Consejo, en el jurado de enjuiciamiento,
Bueno, y luego en el año 2014 empecé a trabajar como ayudante judicial en la Fiscalía de Instrucción Penal de la 9ª Nominación, luego como ayudante fiscal, después prosecretario y desde hace un año como secretario en una Defensoría Penal. Muchas gracias. Muchas gracias. ¿Primera vez? Primera vez. ¿Nervios? Un poco. ¿Por qué? Todo el examen, esa examinadora. Empezá presentándote. Bien, mi nombre es... Contándonos un poco por qué querés ser juez. Bueno, mi nombre es Bernardo Legrario Babot. Trabajo en la Defensoría Oficial Penal Quinta con el doctor Molina. He empezado haciendo la carrera de tribunales desde un principio, desde mostrador, en una fiscalía, después me he seguido capacitando, he pasado a prosecretario después por la entrevista con el doctor Molina, pasé, sigo ahí en la Defensoría y bueno, como para continuar la carrera judicial. ¿Ejercicio libre, nada? 1 año y medio, al principio. Sí. ¿Qué edad tiene el doctor? 47 años. Doctor, Sí, una pregunta. dígame. Debilidades y fortalezas del nuevo sistema procesal. Bien. Desde el punto de vista de la magistratura. Bien. Bueno, como puede Yo lo bueno que veo acá es respecto a... Una vez había hecho un curso con una jueza de Buenos Aires, la doctora Mariana Maldonado. Y ella nos había dicho que lo importante en este nuevo sistema es que el lenguaje sea un lenguaje claro, fácil. Entonces, lo que estoy viendo yo en las audiencias que se han hecho, especialmente con el doctor Maggio, uno va, en el caso que yo estoy yendo por la Defensoría, y cuando, por ejemplo, le piden una prisión preventiva y él ve si ese pedido no es muy grande el tiempo, entonces él agarra y por él lo disminuye o pregunta a la fiscalía cuál es el tiempo necesario para hacer la prueba que está pidiendo para confirmar esa prisión preventiva. Hasta el mismo imputado es el que entiende el por qué es lo que se está, por qué lo van a privar de la libertad en ese momento. O sea, no hay una objeción por parte de él. Bien. Doctor, sí. Buenas tardes. Buenas tardes. Quería conocer tu mirada con respecto a la figura del abogado del niño. Sí. ¿Cuál es tu opinión? No, hemos estado, lo que se está haciendo ahora mucho es el tema de la mediación con el tema de los delitos penales juveniles. Y ahí ha intervenido el abogado del niño. Y hemos tenido resultados muy buenos por parte del Ministerio Público de la Defensa. Se ha logrado hacer esa mediación, ¿no es cierto?, para evitar para llegar a un acuerdo, que es lo que prevé este nuevo código. No sé si he contestado. ¿Por qué en qué ámbito lo estás haciendo funcionar? En la parte penal. ¿El Ministerio Público? Sí. ¿Vos crees que está bien que funcione ahí la figura del abogado del niño? Sí, sí. ¿Por qué? Y porque también el Ministerio Público abarca también el defensor de menores. Popular de defensa, claro. Muy bien, muchas gracias. ¿Legrario qué origen tiene ese apellido? Italiano. Italiano.